Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de plataformas de la televisión nacional e internacional, por donde se reproduce este programa cada día. Temas interesantes en la jornada de hoy. Analizar un poco el tema del fuego en La Victoria, el hacinamiento de presos y la situación de las nuevas cárceles. En esta fecha se celebró la batalla del 19 de marzo, ocurrida allí en Asua, y de cómo los ejércitos dominicanos repelieron la acción, los ataques de las fuerzas haitianas, y cómo esto se estableció como una de las guerras patrias en el entorno de la consolidación de la independencia nacional. Este miércoles, día 20, comienza la veda que impone la ley al gobierno y a los municipios, a la autoridad gubernamental en los municipios, para hacer inauguraciones a propósito de los 60 días previos a la celebración de las elecciones, las votaciones en República Dominicana. El tema de Haití sigue, yo no diría de mal en peor, porque ya peor no puede ser, pero en un estado grave. Y como que sigue dando vueltas a las cosas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estos y otros temas después de la pausa. Luego del incendio que afectó parte de las instalaciones del penal La Victoria, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó del traslado de 400 privados de libertad, 300 de ellos al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega y 100 al Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Roberto Hernández Basilio, director general de los servicios penitenciarios y correccionales, informó que los organismos competentes investigan el origen del incendio que hasta el momento dejó un saldo de 3 privados de libertad fallecidos. El presidente Luis Abinader respondió una publicación de Elon Musk en la red social X, antes Twitter, en la que el famoso emprendedor catalogó como interesante la iniciativa de la verja perimetral inteligente entre República Dominicana y Haití. En su respuesta, el mandatario dominicano extendió una cordial invitación a Musk a visitar el país y explorar las capacidades tecnológicas y de manufactura avanzada. Tienes razón, Elon Musk. Nuestra iniciativa de verja perimetral inteligente entre República Dominicana y Haití es, de hecho, un proyecto interesante que se está implementando en este momento, ayudando a mantener seguro nuestro país, expresó Abinader. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, Kelvin Cruz, y el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, sugirieron a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, cambiar la fecha del 24 de abril, que ha sido anunciada para la celebración de los debates presidenciales, ya que la fecha elegida es el día que rinden cuentas y que asumen las autoridades municipales electas de 395 municipalidades. Después de varios días de negociaciones, las diferentes ramas del acuerdo del 21 de diciembre finalmente acordaron nombrar al ex senador Luis Gerald Giles para el Consejo Presidencial de Transición de Haití, según informó el diario haitiano Le Noveliste. El diario asegura que el nombre del líder del partido político NULHA fue enviado a la Comunidad del Caribe CARICOM, que coordina la conformación del citado consejo. Y el senador estadounidense Lindsey Graham, durante su visita a Kiev, instó al Parlamento ucraniano a aprobar un controvertido proyecto de ley de movilización que rebajaría la edad mínima para el reclutamiento de 27 a 25 años. Además, urgió a los ciudadanos adultos de ese país, independientemente de su edad, a alistarse en el ejército.
Presuntos sicarios asesinaron y decapitaron a Cristal García Hurtado, comisaria de la Policía Estatal en el occidental estado mexicano de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la jefa policial fue asesinada junto con un hombre y dos mujeres agentes, quienes actuaban como sus escoltas. El incendio ocurrido en la cárcel de La Victoria no es más que un episodio nuevo de lo que ocurre en las cárceles, fíjense que estoy diciendo, en las cárceles no solamente dominicanas, donde hay una gran cantidad de presos, de detenidos, de privados de libertad, como le llaman, de imputados que han sido puestos en medida de coerción, que se ven en condición de hacinamiento. Y la cárcel de La Victoria, señores, es un antro de hacinamiento que no soporta más. Hace tiempo que no lo soporta. Hace tiempo. Más de 8.000 presos en un recinto que estaba diseñado para entre 800 y 1.200 presos. Tienen más de 8.000 presos y deteriorado cada vez más. Y con parches aquí, con cosas allí, con todo tipo de conexiones ilegales, eléctricas, de agua, de todo hay en la cárcel de La Victoria. Es un centro de reclusión vergonzoso. Y usted me dirá, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Que le monten hoteles? No. Estoy diciendo eso, ni es el caso. Pero la realidad es, cometió un delito, se le falló a la sociedad, se violentó la ley, pero también, y eso se establece en todas las constituciones y la República Dominicana no es la excepción, hay que respetar los derechos humanos de la gente, los derechos mínimos. Ahí hay mucha gente que está preso, porque cometió un delito, una muerte, una violación, de la cual no se produjo o la cual no lo convierte en un delincuente per se. Es una persona que cometió un delito. No es lo mismo que aquellas personas que se organizan, se estructuran su vida, es el delinquir, el asesinato, el robo, una serie de acciones ilegales, que son gente que ese es su método de vida. Hay muchas personas que cometieron un accidente de tránsito. Por ejemplo, y mataron 3 personas, iban en un autobús, mataron 3 personas, y están presos, están guardando prisión, 2 años de prisión. No necesariamente esa persona es un asesino. Cometió un asesinato, cometió un crimen, cometió un homicidio, pero necesariamente no es una persona, un delincuente. Hay personas que se equivocaron, cometieron un acto delincuencial, un error, pero no son delincuentes per se, son personas que para eso las instituciones carcelarias deben servir, y es lo que tanto se enarbola, como recintos de regeneración de las personas que cumplen su violación a la sociedad y pueden ser reinsertados posteriormente a la sociedad. Y son muchos los casos que ocurren. Entonces, esas personas, cuando conviven con los delincuentes, son maltratados, son hacinados, los convierten en delincuentes en las cárceles. En vez de regenerarlos, lo convierten en delincuentes. Eso pasa mucho. Y que no decir de que más del 60%, o del 68% de los presos que están en la cárcel son preventivos, no han sido condenados. Están en un proceso de juicio donde a lo mejor son absueltos. O donde a lo mejor la condena que debieron sufrir por el delito cometido es mucho más reducida que el tiempo que tienen en prisión. De forma preventiva en lo que pasan sus procesos. Nadie tiene la capacidad de resarcir este daño que se le hace a una persona, a una familia, a un grupo social. Entonces de todo esto ocurre. Y hay delincuentes per se. Entonces, lo que está pasando en La Victoria es una vergüenza. Y lo que está pasando en muchas otras cárceles es una vergüenza.
Y entonces tenemos la cárcel de Las Parras, diseñada para 4.000 personas, me parece que es, 4.000, 5.000, 6.000 personas, qué sé yo. Y entonces tiene más de 3 años, casi 4 años y tantos, que se concluyó la construcción de la cárcel y según los reportajes que uno vio, incluso en este mismo canal, recuerdo un reportaje de la periodista Nuria Piera que hablaba sobre eso, que hizo una visita junto con el entonces procurador y firmaron las celdas y las cosas y los colchones y una serie de equipos. Entonces, bien. Que la cárcel adolece de fallos, bien. Que la cárcel está en un litigio porque fue sobrevalorada y se cometieron actos de corrupción en el manejo de la construcción de esa cárcel, bien. Todo está eso en un proceso de sometimiento judicial. Ahora, la inversión que se hizo en esa cárcel se hizo con los dineros nuestros, con los dineros públicos. No es justo y al contrario, es un irrespeto y una falta de responsabilidad dejar que eso se dañe, que termine de dañarse. Lo que está malo debió arreglarse y lo que está bueno usarse. Porque eso no para un proceso judicial contra personas que pudieran estar acusados de haber violentado los mecanismos legales para robarse unos cuartos, sobrevaluando las obras o haciendo las obras de una forma por debajo de lo que era el presupuesto, con materiales que no eran predecibles. Se habla de que eso es un pantano, esa zona. Hagan estudios de suelo, refuércenlo, qué sé yo. Yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, pero la lógica elemental me indica que hay un grado de irresponsabilidad compartida indicando que eso tiene ahí 4 años y no se ha hecho nada. Y no se ha poblado mientras al lado, ahí cerca, en La Victoria, está muriendo la gente, enfermos, hacinados, personas que están en condiciones terribles, siguiendo los rigores de un sistema penitenciario arcaico, viejo, represivo, en vez de ser regenerativo. Entonces, el señor presidente dijo en la conferencia de prensa de los lunes que falta mucho tiempo para resolver el problema de la cárcel de Las Parras. Bien, falta mucho tiempo. Vamos a comenzar. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está trabajando? Ahora me explique qué se está haciendo. ¿Qué tiempo falta? ¿Qué dinero falta? ¿Qué áreas se pueden comenzar a poner en servicio? ¿Entiendo? Entonces, eso que pasó ahí en La Victoria seguirá ocurriendo en la misma Victoria y en muchísimas otras cárceles. Cada vez que viene un ciclón, hay que sacar huyendo a los casi 8.000 presos que hay ahí, porque eso se inunda y eso va a ser una desgracia terrible cualquier día. Y no se sabe. No es la primera vez que ocurre. Entonces están las complicidades, como los otros en Najayo encontraron una telefónica instalada, qué sé yo cuántas parábolas, ¿cómo se llama? Servicios para reproducir señales, teléfonos celulares, conexiones, repetidores, instaladitos, muy bien puestos en el techo de la cárcel. Yo que sabe quién sube al techo de la cárcel y pone esto, que nadie lo sepa. Y los negocios que tienen con esto y con muchas otras cosas. Entonces, eso es a lo que debíamos ponerle atención realmente a este tipo de cosas, que las cárceles se convierten en centros donde se hacen operaciones ilegales afuera, con bandas que operan afuera. Hay muchísimas otras aberraciones de las que se habla. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ponerle coto y que tenemos que enfrentar. No esperar que haya un incendio, arrasó 2 pabellones y suerte que solamente, suerte no. Menos mal, tampoco menos mal. Por desgracia, hubo 3 muertos que no debió haber y darle gracias a la divina providencia de que no fueron más. Vamos a ponerlo de esa forma.
todo lo que hace es que desnuda la incapacidad, desnuda la irresponsabilidad. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que rige las cárceles todavía y que tiene a cargo ese expediente relacionado con las acusaciones de sobrevaluación y de corrupción en la construcción de esa cárcel, tiene la obligación de desentaponar esto. Que estamos, ese es otro caso, esa es otra cosa, que no han dado pie con bola para reformular o conformar ese expediente, pero por lo menos pongan en ejecución esa obra que se hizo con nuestro dinero. Porque si ahí invirtieron 6.000 millones de pesos, los que manejaron eso no se robaron 6.000 millones de pesos porque hay unas construcciones hechas. Hagan un inventario rápidamente. ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta esto? Parece que una de las cosas que Roberto Santana tuvo, uno de los problemas que Roberto Santana tuvo en la Procuraduría fue ese caso de las Parras, según yo he oído. ¿Cuánto se invirtió ahí? 54 pesos. Ok. De 6.000 millones que se dicen que se entregó o que hay constancia de que se entregó y que no se construyó, rebájame de 54 millones. Y con los 54 millones, con los 54 pesos que se usaron y se construyó la tapa de un inodoro, úsame la tapa del inodoro. El proceso puede seguir con un levantamiento forense de una auditoría de lo que está, de lo que hay ahí, de lo que se encontró y de lo que se gastó. Te coteja. Y mientras tanto, use la inversión pública. Yo no debía ni decirlo, porque eso es una lógica elemental del niño de kindergarten. Pero, yo no quiero atribuirlo a retaliaciones, a revanchas, a situaciones, sino yo quiero atribuirlo a incapacidad, desdén e irresponsabilidad. Prefiero hacerlo así. Pero mientras tanto hay 3 muertos del día de ayer, de este lunes, que sé yo cuántos que llevaron internos, a unos ya lo han despachado de los hospitales, y una situación de causa mayor, de grave peligro a una población carcelaria de la cual no todo el que está ahí por estar preso es un delincuente y ni siquiera todo el que está ahí necesariamente es culpable de lo que se le acusa. Vaya usted a ver de qué estoy hablando. No estoy hablando de que hayan inocencias en lo que se ha atribuido que pasó con la construcción de esa cárcel. No estoy hablando de eso, es una decisión que tiene que plantear a la investigación que haga el Ministerio Público y la decisión de los jueces a quienes se le presente el caso, donde una parte se defiende y otra parte acusa y el juez es un tercero imparcial. Así está establecido el sistema de justicia. Y vuelvo y digo, mientras tanto son los dineros públicos que están ahí. Si usted realmente está tratando de luchar contra la corrupción en defensa de los derechos, de los dineros públicos, gobierno y justicia, gobierno y ministerio público, usted está luchando por eso, tiene que salvar esa inversión que está ahí. Porque esos son de los dineros públicos que usted dice que está procurando salvar. Señores, eso es razonamiento de niños. Pero se lo estrujan en la cara a nosotros porque parecemos imbéciles. Y ellos peinan un poco de canas como para tragarme esas historias y dejar pasar esas cosas por alto. La batalla del 19 de marzo, una de esas batallas emblemáticas en que posterior al grito de independencia, las fuerzas del ejército dominicano ya formado luchó en diferentes escenarios por el mantenimiento de esa independencia, por la consolidación del nacimiento de una nueva república. El 9 de marzo, el 9 de marzo, el 19 de marzo, entonces, nos sorprende con esta epopeya.
porque fue una epopeya heroica. Hay un trabajo muy bien diseñado, muy bien escrito, de Homero Luis Lajara Solá, ex jefe de la Marina, ex jefe militar, pero que es un estudioso de los acontecimientos patrióticos y no se los guarda como conocimiento propio, sino que los relata en sus artículos frecuentes periódicos en el Listín Diario y ha escrito libros sobre eso. Y habla de esta epopeya de 1844, menos de un mes de dado el grito de la independencia, donde las espadas de Antonio Duvalier y Pedro Santana enfrentaron las fuerzas haitianas que querían abrir paso hacia la capital dominicana en procura y ir tomando posiciones en procura de revertir el grito de independencia. Y allí se dio esa batalla donde en las estrategias del general Pedro Santana y de Antonio Duvalier hicieron retroceder a las fuerzas haitianas y después de engañarlos, sacando a la gente del pueblo porque sabían que ellos estaban recomponiendo fuerzas para volver y dejarlos que cruzaran. Vino la batalla del Memiso y después los esperan en la provincia Peravia y allí enfrentan nueva vez, aunque con unas tácticas de retirada y vuelta a atacar, enfrentan las fuerzas haitianas. Y allí se da el caso de que dice la historia que hubo las desavenencias entre el general Pedro Santana y Juan Pablo Duarte. Porque Duarte tenía unas ideas de cómo debía enfrentarse la situación ya en Peravia y el general Pedro Santana tenía otra idea. Y hubo desavenencias, pero al final la estrategia militar que se dejó en manos de la estrategia militar tuvo ganancia de causa. Es otra parte de esa historia. Entonces, en esta batalla de Azua, que se conmemora el 19 de marzo, hay otra batalla el 30 de marzo en Santiago, de la batalla del 19 de marzo de 1844. Es una de las batallas y uno de los acontecimientos emblemáticos de la consolidación de nuestra independencia. Y desfiles militares, ofrendas florales en los bustos de los patriotas, un te deum, una misa, desfiles de estudiantes, actos alegóricos a esa epopeya se celebran este 19 de marzo, principalmente en Azua, pero también en otras partes de la geografía nacional. Loor a los héroes del 19 de marzo. Y este miércoles 30 comienza la veda que impone la ley electoral al gobierno central y al gobierno municipal a nivel nacional para hacer cualquier tipo de inauguraciones, de actos de inauguración durante 60 días hasta que se celebren las elecciones generales, las elecciones presidenciales. El 19 de mayo está convocada la sociedad dominicana a participar en las votaciones, es el día de las votaciones, para elegir presidente y vicepresidente, senadores y diputados. La elección máxima de este proceso electoral que tuvo su primer eslabón el 18 de febrero con las elecciones municipales que yo, insisto, mi apreciación de mi juicio personal fueron unas elecciones exitosas. Porque después de lo que venimos y de lo que pasamos en el 2020, que es la última referencia electoral en República Dominicana, primero, el gran fiasco de las elecciones de febrero, cuando hubo de ser interrumpido el proceso de votación a media mañana, una cosa sin precedentes y que causó una gran conmoción en la comunidad política, pero que además de eso provocó
la Plaza de la Bandera provocó prácticamente una rebelión de la gente contra su derecho a ejercer el voto. Y se culpó al gobierno y al partido de gobierno de los problemas que ocurrieron y por los cuales se abortaron esas elecciones. Y esa masa inicialmente de jóvenes en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral durante casi 30 días ejerció una presión tal que indudablemente tuvo su influencia en el resultado de las elecciones que se celebraron entonces un mes después, en el mes de marzo, y ahí se escogieron a las nuevas autoridades municipales que todavía rigen en el país y que serán reemplazadas o reelectas, o sea, continuar su gestión a partir del 24 de abril de este año. Las elecciones para mí fueron buenas elecciones. Hay periquitos, hay quejas, hay decires, pero yo creo que la gente votó quien debía votar, debió quien quería votar y se hizo el proceso. Entonces, la ley dice que 60 días antes de la votación hay una veda, una prohibición de que el Ejecutivo, el gobierno, o sea, el gobierno central y los gobiernos municipales hagan cualquier tipo de actos de inauguración, porque esto puede llevar, interpretarse, utilizarse como campaña proselitista a favor de candidatos que están en el gobierno o del partido de gobierno principalmente. Y más, tenemos un presidente en reelección, lógicamente, un presidente en un acto, toda la mirada, todo lo que haga, todo lo que maneje, se proyecta en favor de su candidatura. Y esta ley no fue diseñada en este caso para el caso de Luis Abinader específicamente. Está diseñada para el caso de las elecciones y los gobiernos, porque además de eso, si el gobierno no estuviera en reelección, el presidente no estuviera en reelección, hay toda una cantidad de candidatos del partido de gobierno y es también la misma acción de gobierno. De eso se trata, señores. Entonces, comienza esa veda. La oposición está muy encrespada en estos días. Los resultados de las elecciones de febrero, apuntalados por los resultados de encuestas que se han venido realizando a partir de, han colocado a la oposición en una posición muy difícil y muy incómoda de cara a lograr ganancia de causa en el Congreso, senadores y diputados, y en la presidencia también. O sea, lo que pasó en febrero proyecta una barrida en mayo, pero las encuestas apuntan en ese mismo tenor. Y eso mantiene, lógicamente, encrispado a la oposición, como es lógico. Van a estar siendo velados todos los actos del Poder Ejecutivo del presidente de la República, de Luis Abinader, y de muchos funcionarios públicos y municipales. No quiere decir esta veda que el gobierno se paraliza. El presidente sigue en sus actuaciones. Por ejemplo, le habían pedido, entre ellos Participación Ciudadana, que suspendiera las conferencias de prensa de los lunes, que se llaman la semanal, porque esto podía interpretarse o podía ser una plataforma de propaganda política en su favor, como candidato a la reelección, con una conferencia de prensa abierta. El presidente dijo el lunes que no tiene planes de suspender esto. Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es velar porque en las preguntas que le hagan los periodistas, que le van a hacer con todo el derecho que tiene la prensa, no, mire, eso es una parte política a la que yo no me puedo referir en esta conferencia de prensa porque esto es para hablar de cosas del Estado, del gobierno dominicano, de las ejecutorias de la administración pública. Simplemente lo que tiene que hacer es manejar el discurso
de esa forma. Yo no estoy diciendo al presidente cómo lo maneje, yo estoy hablando de lo que puede hacer y no puede hacer. Y la oposición va a estar ojo avisor, como un francotirador, para determinar dónde pudiera violentarse este principio de la ley electoral que establece esta veda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, señores, es importante que esto se mantenga por el bien de la democracia, del sistema electoral, del sistema de partidos y de la transparencia de un proceso que debe ser todo lo inmaculado posible para que el resultado de las elecciones sea todo lo legítimo, no necesariamente ilegal, todo lo legítimo que consolide realmente el deseo de las mayorías expresado en las urnas. De eso se trata. Haití, cambiamos así radicalmente de tema, sigue en sus treces. La ONU dice que tiene un corredor internacional desde República Dominicana para llevar asistencia a Haití. Dice la Cancillería que no, que lo que se llevó fue una sangre que se había pedido. Y dice la Cancillería, sí, ya te vi. Dice la Cancillería que tiene unos helicópteros, que se ha formado un puente aéreo para sacar diplomáticos, personal de las mismas Naciones Unidas, ciudadanos dominicanos, ciudadanos extranjeros, que huyendo de la situación de Haití puedan venir a República Dominicana como punto de partida para salir a sus países. En ese tenor, este martes ya se habían trasladado, evacuados de Haití, 296 personas. 296 personas. Vamos a ver qué pasa. Siguen la violencia. Intentaron asaltar la sede del Banco Central y fueron repelidos por la seguridad y la policía. 4 de los delincuentes armados que están en las calles resultaron muertos en esta refriega, en esta violencia callejera que hay en Haití. Deutsche Welle, la plataforma de noticias de Alemania, presenta estos 2 cortos noticiosos que plantean qué está ocurriendo en Haití. Veamos. Este hombre cada vez acumula más poder en Haití. El líder pandillero Jimmy Cherizier, apodado Barbacoa, ex policía, es un mafioso brutal que ha expresado su admiración por la antigua dictadura de Haití. Dirige una alianza de pandillas llamada G9. La violencia de las bandas ha matado a miles de personas en Haití. Dice que lucha por los pobres y contra la corrupción del gobierno. Pero las guerras entre bandas han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, han cortado el suministro de alimentos y desatado una crisis humanitaria. Haití es un país hundido en el caos y la pobreza. Muchos viven aún en alojamientos improvisados tras el devastador terremoto de 2010. Aquel sismo mató a más de 200.000 personas, según el gobierno. En aquel momento, Haití llevaba 20 años de democracia y carecía de un gobierno estable. Le siguió un huracán que destruyó más hogares. Las bandas empezaron a ganar poder. En 2017, Jovenel Moïse fue elegido presidente. Se dice que su gobierno apoyó a Cherizier y a las bandas del G9, así que las pandillas se reforzaron. 4 años más tarde, en 2021, Moïse murió asesinado y desencadenó la caída de Haití en el caos. Ariel Henry juró como primer ministro en funciones. Prometió celebrar elecciones presidenciales, pero aplazó reiteradamente los comicios. En el vacío de poder aumentó la violencia de las bandas y el gobierno de Henry perdió cada vez más control. Numerosas manifestaciones pidieron a Henry que dimitiera. En septiembre del año pasado, Cherizier tomó la iniciativa. Luchamos para derrocar al gobierno de Henry. Da igual cómo, tenemos que derrocarlo. A finales de febrero, el G9 se hizo con el control del Aeropuerto Internacional de Haití,
mientras Henry estaba en el extranjero. Esto le impidió regresar. Está por ver si Cherizier tiene sus propias ambiciones de poder, pero lo que está claro es que el nuevo gobierno en Haití tendrá que enfrentarse a las pandillas, que son una fuerza a tener en cuenta. Haití se hunde rápidamente en la anarquía. La violencia en la capital, Puerto Príncipe, sigue aumentando y las bandas armadas controlan ahora amplias zonas de la ciudad. La Alianza de Pandillas advirtió de una guerra civil si el primer ministro Ariel Henry no dimitía. Y con el aeropuerto internacional cerrado, Henry quedó varado en Puerto Rico sin poder regresar. En una cumbre de emergencia, el grupo de naciones caribeñas conocido como CARICOM llegó a la conclusión de que la atribulada nación necesita un nuevo liderazgo, una fuerza de seguridad multinacional y dinero. Al parecer, el primer ministro entendió el mensaje e hizo esta declaración. Anoche, el Consejo de Ministros acordó poner en marcha un Consejo Presidencial de Transición. Los miembros del Consejo serán seleccionados en acuerdo con diferentes sectores de la vida nacional. El gobierno que dirijo se retirará inmediatamente después del establecimiento de dicho Consejo. Se produjo poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijera que Washington duplicaría la ayuda a Haití, incluyendo otros $100 millones para una fuerza de seguridad internacional que restablezca el orden. Apoyamos el plan para crear un consejo presidencial de base amplia, inclusivo e independiente. Segundo, queremos permitir el rápido despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Y tercero, mediante ese despliegue a través de una Policía Nacional Haitiana reforzada, crear las condiciones de seguridad necesarias para celebrar elecciones libres y justas. Para los haitianos atrapados en medio de la violencia de las bandas, estas promesas respaldadas por CARICOM significan muy poco. Lo que quieren es una solución impulsada por los haitianos. CARICOM no puede hacer nada por nosotros. Es como cuando huyes de la lluvia y acabas cayendo en el barro. Lo único que puedo decir es que Ariel Henry está fuera para siempre. Ya no puede hacer nada por nosotros. Haití no celebra elecciones desde 2016. Mientras los líderes extranjeros se apresuran a encontrar una solución, surge una pregunta clave. ¿Quién está en condiciones de gobernar Haití? Y para analizar esta delicada situación que se vive en Haití, nos acompaña Ivan Briscoe. Él es director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y lo saludamos a esta hora. Iván, buenas noches. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, lo mencionábamos, anunció que dimitirá una vez que se cree un Consejo Presidencial de Transición. ¿Qué nos puedes decir sobre este consejo? ¿Será aceptado por las pandillas, por ejemplo? Por las pandillas lo dudo mucho. Las primeras reacciones que hemos escuchado, por ejemplo, del líder pandilleril Jimmy Cherizier, o el Barbecue, era que rechazaba el consejo, que obviamente quería la dimisión de Henry, pero no aceptaba una formación de un nuevo gobierno en base de un consejo de los partidos políticos tradicionales de Haití. Porque este consejo será compuesto por 7 miembros. Y la mayor parte de ellos serán representantes de los partidos políticos, como decía, de un espectro muy amplio de la política haitiana, que plantea, obviamente, interrogantes enseguida. Puede ser que estos partidos que han pasado los últimos años con fuertes rivalidades y diferencias, que al final van a poder pactar juntos un nuevo gobierno, un nuevo primer ministro interino que va, a crear camino para nuevas elecciones. Sería actualmente posible. Y de hecho, hemos escuchado una reacción preocupante desde Kenia, que iba a, poner las primeras policías para liderar la misión extranjera de seguridad para apoyar a Haití en los próximos meses, pero ha decidido, parece, poner una pausa en esta misión y esperar los resultados de este proceso de formación de un nuevo gobierno. Bueno, Iván, pero ¿será o servirá para algo esta dimisión de Henry para que se ponga por lo menos un poco de calma la situación en ese país, para que se calme un poco al menos la ola de violencia?
es pronto para decir en este momento. Obviamente el pedido y la dimisión de Henry, la frustración popular con Henry y la oposición directa de algunas de las pandillas más importantes al gobierno de Henry ha sido un factor muy importante en el deterioro de la situación de seguridad en el país en los últimos años, desde la llegada de Henry al poder en julio 2021. Lo que hay que destacar, por supuesto, es Henry llegó al gobierno con el apoyo de los Estados Unidos y otros poderes extranjeros importantes en una situación de mucha turbulencia después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Siempre tuvo problemas en lograr la legitimidad y el apoyo. Todos sus esfuerzos de crear una frente de unidad con otros partidos políticos han hasta ahora fracasado. Y a la vez la situación de seguridad empezó a empeorar muy pronto en su gobierno. Así que es un cambio importante. Puede marcar, el fin de este capítulo y el principio de un nuevo época. Pero las reacciones al principio de las pandillas son preocupantes. Aunque de lo que estamos escuchando, la seguridad ha mejorado un poquito en Port-au-Prince en los últimos días. Haití está en el foco mundial, en la vista del mundo. ¿Qué está ocurriendo en Haití? Pero Haití tiene una historia de su formación como Estado, como nación, que a nosotros nos compete y nos compete mucho porque compartimos la isla y porque además de eso, la República Dominicana, la creación de la República Dominicana se forma por la independencia que logramos de Haití. Nosotros no logramos una independencia de las potencias colonizadoras, sino de Haití, que durante 22 años mantuvo el control total de la isla y nos mantuvo subyugados, hasta que un grupo de patriotas, una historia que todos conocemos, encabezado por Juan Pablo Duarte y su grupo La Trinitaria, decidió liberar al país y dotar esta parte de la isla de una nacionalidad, de una identidad propia, de una independencia, de un estado de libertad propio que se llamó República Dominicana. Pero todo esto de lo que acontece en Haití, de cómo Haití se conforma y cómo llega a ser un estado-nación en un momento determinado, fue magistralmente presentado en un documental que hizo la Deutsche Welle, plataforma alemana de noticias, no tan largo, muy sucinto, pero muy educativo y muy explicativo, que nos permite a nosotros los dominicanos entender muchas cosas de lo que pasa en la conformación de esa nación, de ese pueblo, de ese lado de la isla que se llama Haití. Lo comparto con ustedes a continuación. ¿Sabías que Haití quitó el blanco de su bandera inicial para romper con la esclavitud impuesta por los blancos europeos? ¿Y que el país fue la primera república negra del mundo en independizarse? La Fundación de Haití hizo historia a nivel global. Fue el primer país de América Latina en proclamar su independencia, solo por detrás de Estados Unidos, y fue la primera república negra del mundo en la que triunfó una revolución de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que Haití haya pasado de un comienzo tan prometedor a convertirse en un estado prácticamente fallido? Gran parte de culpa la tuvieron las potencias occidentales que boicotearon el comercio con Haití. A los colonizadores no les interesaba que una independencia de esclavos tuviera éxito y sentara un precedente a nivel regional. Por eso todas ellas, y especialmente Francia, se lo pusieron bien difícil para que los esclavos pagaran las consecuencias de su libertad. Desde entonces, una mala gestión nacional e internacional han llevado a Haití a la situación en la que se encuentra ahora, al borde del colapso. Digamos que el boicot occidental tuvo gran parte de culpa, y en este nuevo capítulo de TW Geopolítica pondremos en el mapa a los países responsables de la miseria de Haití. Esto es Haití en la actualidad. Así es como lo ven los pocos turistas ricos de cruceros que se atreven a poner pie en suelo haitiano desde una playa privada en la costa norte.
Y esta es la realidad a pocos kilómetros de distancia en la capital, Puerto Príncipe, para la gran parte de los haitianos. Las calles están controladas por bandas violentas, los precios de los alimentos se han disparado y la mayoría de la gente pasa hambre y miseria. Au moment où je vous parle, à Port-au-Prince, il y a 2 morts. Pas loin de chez moi, il y a 2 morts. Este es Jean Samuel Mentor, un periodista independiente de Haití. Je ne trouve pas vraiment de mots pour décrire la situation que nous vivons. Et les violences sont aggravées et les cas de kidnapping sont explosés en Haïti. Esta es la bandera de Haití, y así era cuando aún se llamaba Saint-Domingue y era colonia francesa. Sí, es la bandera de Francia. Cuando los esclavos negros se liberaron de sus colonizadores franceses, eliminaron la franja blanca simbolizando el fin del poder del europeo blanco. Un poco de blanco reapareció más tarde en la bandera, pero con símbolos haitianos. Empecemos por el principio, o al menos por lo que los europeos consideraban que fue el principio de Haití. En realidad fue Cristóbal Colón el primer colonizador que pisó la isla de La Española. Desembarcó en lo que hoy se llama Mont Saint-Nicolas el 6 de noviembre de 1492, reclamándola para España. Así se convirtió en el primer territorio español del llamado Nuevo Mundo. En aquella época vivían en la isla 500.000 de indígenas. A mediados del siglo XVII, la mayoría de los indígenas habían desaparecido. Europa estaba loca por el café y el azúcar y esta isla caribeña prometía ambas cosas. Francia luchó contra España por el control de la isla. Las dos potencias coloniales acabaron dividiéndola en dos. La colonia española de Santo Domingo es hoy la República Dominicana y la francesa Saint-Domingue, o el también llamado Santo Domingo francés, se convirtió más tarde en lo que es hoy Haití. Los franceses trajeron esclavos africanos para el trabajo agotador en las plantaciones de caña de azúcar. En 1800, Haití tenía una población de más de 700.000 habitantes. La inmensa mayoría procedía de África Occidental. That was a very, it was kind of a barbarian system. Slaves worked, they were beaten, etc. Robert Fatton es profesor de política en la Universidad de Virginia. Nacido y criado en Puerto Príncipe, Haití ha estado en el centro de sus investigaciones durante décadas. La explotación de esclavos era lucrativa. Saint-Domingue se convirtió en la colonia más rentable de Francia en América. Las plantaciones de mano de obra esclava suministraban aproximadamente el 40% del azúcar exportado a Europa en aquella época. Era un sistema depredador tanto para las personas esclavizadas como para el medio ambiente. Todavía hoy se pueden ver sus efectos, basta con mirar estas imágenes aéreas en la frontera con la República Dominicana. En el lado dominicano se ven bosques frondosos y tierras verdes. En el lado haitiano, la tierra es estéril y los árboles han desaparecido. Volvamos a la colonia francesa de Saint-Domingue. A finales del siglo XVIII los esclavos estaban hartos y por eso nos sorprende que se rebelaran haciendo historia. The revolution is something that all Haitians are very proud of. I mean, it persists. I mean, this is one of the, as we say in French, mythe fondateur, you know, the founding myth. And it's one thing that keeps us going. En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra del mundo. Hasta aquí todo bien, pero tuvo que pagar por ello un precio demoledor. En primer lugar, el bloqueo. Nadie quería hacer negocios con la nueva nación. La nueva República Negra fue aislada económicamente, rodeada por las colonias de naciones poderosas que utilizaban mano de obra esclava y que temían que sus esclavos también pudieran rebelarse. Como decimos, Haití fue la primera República Negra, razón suficiente para que algunos de sus poderosos vecinos se negaran incluso a comerciar con la nueva nación. El motivo, el racismo. ¿Y cómo reaccionó Francia? La Francia republicana y revolucionaria exigió a Haití que pagara por su independencia. Como había perdido su lucrativa fuente de ingresos por el azúcar, el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad pidió reparaciones. Una asombrosa suma de 150 millones de francos en oro. A lo largo del siglo siguiente, Haití pagó el equivalente a entre 20.000 y 30.000 millones de dólares estadounidenses.
Aislada del mundo y con una deuda gigantesca, ¿qué posibilidades tenía la joven república? Tras la independencia, Haití sufrió mucho, no solo por el peso de las reparaciones y por el aislamiento, sino también por la mala gestión. Una serie de malos gobiernos y mandatarios agravaron la miseria en el país. I believe that there is such a thing as an opportunistic and ultimately detrimental convergence of interest between the Haitian rulers and the international community. The interest of the Haitians and the interest of the foreign powers is not necessarily the same, but the ultimate consequence of that convergence, opportunistic convergence, is that it is detrimental to the country. Así pues, factores tanto nacionales como internacionales han conducido a la situación devastadora en la que se encuentra Haití. Un símbolo de ello es Cité Soleil. Este barrio densamente poblado de Puerto Príncipe está ahora bajo el control casi total de las bandas. Cerca se encuentra el centro hospitalario de Fontaine. En noviembre de 2023, una banda fuertemente armada irrumpió en el hospital y amenazó a las personas que se encontraban en su interior. It's an environment of people are trying to survive and where violence is completely normalized right now. Diego Daguin trabaja en el International Crisis Group, una organización no gubernamental comprometida con la resolución de conflictos. Recientemente ha viajado a Haití. La inseguridad en el país se empeoró drásticamente en julio de 2021. Por aquel entonces, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por mercenarios colombianos. Aún no está claro quién les pagó. La última vez que un presidente haitiano fue asesinado fue en 1915. Aquel magnicidio abrió un capítulo de intervención extranjera que aún hoy repercute en Haití. Ese mismo año, los marines estadounidenses desembarcaron en Puerto Príncipe. Oficialmente, las fuerzas estadounidenses estaban allí para restaurar el orden. Pero Washington también quería impedir que las potencias europeas explotaran los recursos de la isla. So we owed some money to the US banks, and the instability in Haiti gave a pretext to the United States to move in with the Marines. And the first thing they did was to go into the central bank of Haiti, take the reserves of the central bank, put it on a boat and send it back to New York to Citibank. And that's the way it was. Las tropas estadounidenses se quedaron 19 años. Pero sus huellas siguen siendo visibles hoy en día. What happened with the occupation was the centralization of power in Port-au-Prince, and the most important element was the creation of a centralized army, which became very much the arbiter of politics for a very long time in Haiti. La ocupación estadounidense respaldó a las élites del país y entrenó a las fuerzas de seguridad locales. Esas fuerzas respaldarían posteriormente a varios regímenes, como por ejemplo la brutal dictadura de François Papa-Doc Duvalier y su hijo Baby Doc. Esto llevó a los haitianos a desconfiar del poder. Y hasta el día de hoy hay un vacío de poder y el país está cada vez más cerca de convertirse en un estado fallido. La historia del Palacio Nacional simboliza la situación de Haití. La residencia oficial del presidente fue destruida en el devastador terremoto de 2010, las ruinas incluso fueron retiradas entonces y el palacio nunca fue reconstruido. They have talked to rebuild, but nothing has happened. The reconstruction that was promised never materialized. Money was squandered, money was stolen. Y de nuevo, la influencia extranjera jugó su papel. Quizás con buenas intenciones, pero de nuevo con un mal resultado para Haití. Las potencias extranjeras quisieron eludir a los funcionarios corruptos y entregaron su ayuda directamente a las ONGs. The state became, kind of a very weak structure, and people who were working in the state, they started moving into the NGOs. So when you have NGOs everywhere, no one controls them. The government loses its essence, and once you have that, there is no, so we've moved from a very despotic regime to a regime that has no control over anything. Todo esto ha llevado a la situación actual. No hay presidente ni parlamento que funcione y solo hay un primer ministro en funciones, Ariel Henry, que carece de poder de facto. Sin duda, una de las peores crisis que ha vivido Haití.
Por eso Henry ha vuelto a recurrir a la comunidad internacional y ha pedido ayuda a la ONU, otro actor internacional más involucrado en las penurias de Haití. Pour le moment, les missions onusiennes sont très mal vues en Haïti. Ces missions sont très mal vues en Haïti. La última vez que las Naciones Unidas intervinieron en Haití, las cosas salieron terriblemente mal. Esta es la principal fuente de agua de Haití, el río Artibonite. Y aquí es precisamente donde la última misión de la ONU tuvo consecuencias devastadoras para la población. En 2010, las fuerzas de paz de la ONU, en su mayoría de Nepal, acamparon aquí, justo encima de un arroyo que desemboca en el río Artibonite. Pocos días después, cerca del río, saltaron los primeros casos de cólera. Las investigaciones demostraron más tarde que los soldados de la ONU habían vertido involuntariamente aguas residuales infectadas en el arroyo que desembocaba en el río Artibonite, lo que provocó un mortal brote de cólera que costó la vida a 10.000 personas y se extendió como la pólvora por todo el país. And there was never really any type of restitution for those deaths. So there is a very bad taste in the in Haiti for that kind of intervention. La misión de la ONU que se suponía iba a traer estabilidad y seguridad a Haití abandonó el país en 2017. Entonces, ¿qué significa todo esto actualmente? ¿Ha abandonado el mundo a Haití para siempre? ¿Están los haitianos aliviados por ello? No del todo. En 2022, el primer ministro pidió que una nueva misión internacional de seguridad acudiera a Haití para acabar con la violencia de las bandas y la anarquía que impera en el país. Kenia se ha ofrecido a liderar una nueva misión multinacional respaldada por la ONU que pronto podría desplegarse. Il y a là, avec la police kenyane, au moment où je vous parle, on en a besoin. On en a besoin des... Bon, on en a besoin, non? Les Haïtiens, ils veulent une force étrangère parce que l'insécurité s'est aggravée ces dernières années. Pero todavía hay muchas cosas que no están del todo claras. The UN and the Kenyans and the Americans, the Canadians and the French have said this is going to be a very different intervention. Now, I'm not quite sure that this necessarily is going to be a very different intervention. La idea es enviar solo un pequeño grupo de personal policial altamente capacitado para restablecer el orden y asegurar infraestructuras clave como el principal aeropuerto del país. So yes, now the international community is realizing that it must change the way it has acted and the way it has intended to help Haiti. Pero las bandas criminales controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe. Están bien armadas y conocen el terreno. Aunque las fuerzas internacionales fuesen bien recibidas al principio, esto podría cambiar rápidamente. So there might in fact be support for an intervention, but I think that support may be very short-lived if it is not a very effective intervention. In other words, they may welcome them, but if they can't establish order fairly quickly, I think the population would turn against them. Para los haitianos, la nueva misión plantea una vez más la siguiente pregunta. ¿Aportará mejoras o perjudicará al país a largo plazo? Una pregunta sin respuesta todavía, pero que despierta viejos fantasmas para los haitianos. Je pense qu'on a besoin, bon, on le dit souvent, mais je pense qu'on a besoin d'un peu de conscience, d'inspirer de nos aïeux, parce que on n'est pas sans savoir qu'on est la première république noire libre. On a surmonté beaucoup de choses pendant ces 200 ans. Gracias por su compañía en esta hora. Hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Espero haber satisfecho las expectativas de esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Colorvisión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche.